Cureño y cuerira. Por el contrario, ahora que no caían las flores blancas, sino las otras dos especies, quería decir que el mal que aquejaba al pueblo Ngöbe iba a desaparecer, a la vez que los Moen serían privados de sus poderes y únicamente quedarían vivos algunos de sus descendientes. Por eso todavía quedan entre los Ngöbe algunos de raza Moen, pero sin el poder de sus antepasados. Efectivamente, Mirónomo iba convirtiendo a los Moen en piedras, montañas, lluvias y nubes. En Rogobato Moroni, los Moen blancos no quisieron brindar nada a Mirónomo. Cuando el profeta se alejaba de allí, se desbarrancó la loma en la que estaban viviendo los Moen y todos quedaron enterrados vivos. Entre esto, un Moen rojo estaba yernando y en la mañana de esa misma tarde había salido a montear, persiguiendo a un macho monte. Llegó a una quebrada donde quedó para siempre convertido en piedra. Esta quebrada, con el Moen convertido en piedra, existe en la actualidad y se llama Molori. Cuando Mirónomo se encontraba por el camino con algún Moen, lo convertía en piedra. Y un día llegó a un lugar donde los Ngöbes tenían unas hijas de Moen que eran muy hermosas. Al llegar el profeta, los Ngöbes escondieron a la muchacha. Mirónomo les dijo: ustedes la están escondiendo en contra de ustedes mismos, porque de esa forma no podrá ser eliminado toda la raza de los Moen. Y de esa forma se fueron acabando los miembros de la raza Moen que oprimían al pueblo Ngöbe, aunque siempre quedaron algunos de ellos en la tierra, como Olomalimet, la mujer que primero había visto al profeta y que lo tenía en el corazón, queriéndolo para esposo suyo. Todos estos acontecimientos llegaron al conocimiento de los Dego. Los Dego, estos pertenecían a una raza que vivía en Oegobodo, escudo de Veragua. También ellos gozaban de grandes poderes, pudiendo transformarse en distintas clases de peces. Estaban convencidos de que ellos eran más fuertes que los Moen y también que Mirónomo Crónomo. El jefe Dego se llamaba Dego Modo. Queriendo eliminar a Mirónomo, llegaron a invitar al profeta Ngöbe para que fuera a su lugar, diciéndole que ellos mismos pondrían un bote en la playa para que pudiera llegar hasta la isla el día que él quisiera. Pero Mirónomo se dio cuenta de la intención que tenía al invitarle, para demostrar que los Dego eran más poderosos que él. Mirónomo decide ir a Degobodo, promete a Olamimeto, su mujer, que cuando regrese de esa tierra le traerá pescado ahumado y cocos. La mujer Moen le responde: yo pienso que tú traerás pescado vivo y coco, que representan la mujer. Olamia adivinaba lo que su esposo iba a realizar. Después de despedirse de su mujer, Mirónomo parte para Degobodo con un grupo de acompañantes, entre los que iban los Sukias, Malequeta, Jutra y Agaba. Llegando a la playa, espera en Silibitupti. El Sukia se había adelantado a la fecha señalada para su llegada y los Dego no habían enviado el bote. Mirónomo levanta los ojos hacia el cielo, de donde él procede diciendo: ayuda para poder llegar hasta la isla. Después de un rato, el grupo ve un gran tiburón que nadaba cerca de la playa. El Sukia se da cuenta de que el tiburón es el yerno de Degomodo. La verdad, regresa el yerno a la isla y le dice al suegro que la gente a la que invitó ya estaba en la playa. Y entonces el jefe Dego dice: nadie tiene que llevar bote. Si es tan poderoso, que venga por su cuenta. Dejemos que pasen hambre. Y seguían comentando: lo que hizo con los Moe no lo va a hacer con nosotros. Por eso no lo vamos a transportar hasta aquí. Por segunda vez, Mirónomo ora al cielo y pide su ayuda. Los Dego mandan otro espía en forma de jurel.
para ver si Mirónomo tiene manera de cruzar el mar. El mensajero regresa a la isla diciendo que todo el grupo estaba quieto en la playa. Mirónomo, entre tanto, decía lo suyo. Los tegos nos engañaron. ¿Cómo vamos a llegar hasta allí? A los que respondieron, ahora tenemos que volvernos para atrás. Nosotros, les dice el Sukia, andamos con el poder de Dios. Ustedes no tienen que preocuparse. Por tercera vez Mirónomo solicitó el auxilio al cielo. Y entre tanto, los degos discuten sobre quién se atreverá a ser el nuevo enviado a la playa. Y el que acepta el encargo se convierte en una tortuga carey. Por cuarta vez Mirónomo mira al cielo, y como sabía que los animales que acudían a la playa para observar eran los mismos degos, decía en su oración, dame poder para convertir a cada mensajero en la forma del mismo animal que viene a observar. Después dice a su grupo, vamos a prepararnos para atravesar el mar. Y les advirtió que, aunque hubiera asiento, ninguno se sentara hasta que él lo hubiera hecho. También les dijo que cuando necesitaran ir al servicio, nunca fueran solo, sino siempre fueran de dos en dos. Agaba Mirón pregunta a Mirón si le daba permiso para colocar Magada Tibi para poder cruzar a la gente hasta el Degoboto. El intento resulta fallido, porque pesaba mucho y al no poder flotar se hundía. Malequeta Crónomo quiere hacer el intento con Megada sola. Sucede lo mismo que con el anterior. No pueden llegar a la isla. Jutru Mirón dice que con Megada Cruon quizás puede llegar, pero lo mismo que sus compañeros fallan en el intento de hacer llegar a todo el grupo hasta la tierra Dego. Finalmente Mirónomo Crónomo usa Megada Uma. Coge arena de la playa, la ofrece a Dios y la arroja al mar, formándose inmediatamente como un camino desde la playa hasta la isla, por el que todo el grupo Ngave puede llegar sin problema hasta su destino. Los degos, mientras tanto, estaban muy confiados y tranquilos, sabiendo que en la playa no había bote. Pero por eso se extrañaron mucho cuando vieron llegar al grupo. Los degos, por si acaso, habían preparado los troncos para asiento. Eran palos de tobá, que tienen muchas espinas, y habían escondido la fruta, el pescado, las carnes y demás cosas de comer para que el Sukia no lo viera.